Hola a todos, aquí Animefix con un nuevo capítulo de este fanfic, espero que les guste. No soy dueño de Fate/Stein Aito Ruby. Nota. Esta historia contiene spoilers de la ruta F/SN Avensfell. Continuar bajo su propio riesgo. Una daga reluciente pasó por encima de Ruby y la extrañó a menos de una mano de ancho. Un segundo no lo hizo y le rozó el muslo. Aura la protegió, pero aún le dolía. Duele mucho, cualquiera que no creyera esa noción podría intentar apuñalarse y ver cuánto lo hizo. A fin de cuentas, Ruby lamentaba seriamente sus recientes elecciones de vida. ¿Por qué? ¿Por qué pensaron que hacer que Shirou fuera duro con ellos durante el entrenamiento era una buena idea? Con toda su velocidad, Ruby hizo que Crescent Rose se arrancara de sus manos en los primeros minutos del combate con un puñado de poderosos golpes que luchó para seguir, cada uno con suficiente fuerza para enviar dolorosas reverberaciones por sus brazos. Su agarre se había aflojado, y en el instante en que fue desarmada, había sido tan amenazante para él como una niña que intentaba golpear a un adulto con los puños desnudos. A diferencia de Shirou, que mágicamente podía conjurar repuestos, en realidad tenía que preocuparse por no tener un arma después de perder la suya. La vida era injusta así. Cuidadosamente cuidando un punto dolorido en su cabeza, cortesía de un golpe del pomo de Kansou, porque incluso Aura solo pudo hacer mucho contra golpes excepcionalmente duros, Ruby se sentó con su visión todavía nadando ligeramente y vio al resto de su equipo luchar con su singular adversario. Los dos que ocupaban su atención parecían ser la única razón por la que sus ataques contra la propia Ruby habían tomado una pausa temporal. Yan y Weiss tenían un plan decente en marcha, con la rubia manteniendo la pelea de cerca mientras Weiss usaba su semblante y Dust para tratar de controlar su entorno y limitar los movimientos de Shirou. Tratar es la palabra clave. No estaba funcionando como esperaban. Una pared curva de espadas se movió junto con Shirou, flotando a cierta distancia de su costado y cubriéndose completamente de los elementos que Weiss le arrojó. Cada pocos segundos, una nueva espada se materializaría antes de enfocarse en la posición de Weiss como un misil, obligándola a concentrarse en esquivar el peligroso proyectil. Eso a su vez causó que cualquier glifo en el que se estaba concentrando se disipara, requiriéndole que lo reformara nuevamente desde cero. Todo esto sucedió mientras Shirou continuaba presionando a Yan, aparentemente sin necesidad de controlar activamente las armas adicionales a su alrededor mientras bloqueaba, detenía y atacaba. Su masa de espadas era como un enemigo secundario. Un enemigo realmente muy molesto sobre el que ni siquiera podían hacer mucho porque, para empezar, no era humano y no sentiría dolor ni se ralentizaría con los golpes que recibiera. Ruby se puso de pie, gritando cuando las espadas recién formadas se clavaron en el suelo a su alrededor. Desafortunadamente, Shirou finalmente había logrado atacarla nuevamente. Mierda. 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 Ruby rápidamente activó su semblante, evitando por poco convertirse en un alfiletero para otra buena docena de armas. 2 o 3 la rozaron al pasar, pero por lo demás no hicieron contacto directo. Ella se acercó a donde había caído su guadaña, arrebatándola sin disminuir la velocidad y procediendo a reunirse con su hermana y su compañera blanca. Cambiando a Crescent Rose a su forma más compacta, disparó varias rondas en rápida sucesión a Shirou, cronometrando los disparos con su juego de pies. El intento de atraparlo en la fracción de segundo entre sus movimientos fracasó cuando pasó rápidamente por la primera bala y al mismo tiempo tropezó con la rubia, clavando la punta de su espada blanca en sus costillas. Ruby hizo una mueca cuando Yan se tambaleó hacia un lado y tuvo que retorcerse de pánico para evitar ser golpeada por el resto de su descarga. Ella se encogió y ofreció una disculpa silenciosa cuando eso abrió la pelea a un golpe agudo en su cuello. «Tu guardia todavía tiene agujeros», dijo Shirou severamente, continuando tejiendo alrededor de la ráfaga de golpes del luchador. Siempre fue bastante rápido, pero Ruby no podía recordar que fuera tan rápido antes. ¿Dónde había estado guardando toda esa velocidad? Golpeó la cabeza de Yan con otro rápido empujón. Siempre protege tus signos vitales. Aura o no, tu cabeza, cuello y pecho siempre serán los objetivos que perseguirán tus oponentes. Ya sé. Aruk. Kansou desapareció en una neblina azul. Su mano se cerró en un puño, su brazo serpenteó alrededor del apresurado bloque de Yan en un borrón y la golpeó en la mandíbula con la fuerza suficiente para romper su cuello hacia atrás. No respondas. Te morderás la lengua. Solo escucha y concéntrate en la pelea.
En el tiempo que tardó en parpadear, el falchión negro se materializó de nuevo en su agarre, cayendo con fuerza sobre su cuello. Se retiró cuando pasó una brizna de viento, forzándolo a separarse de Yan y dándole un respiro muy necesario. El combate a distancia no va a funcionar para ti, siseó Weiss entre respiraciones, corriendo hacia la chica con capa. Sus palabras fueron puntuadas con los ocasionales movimientos de Mitenaster, enviando más franjas de viento afilado al espadachín. Shirou nos conoce muy bien, y hay muchas posibilidades de que golpees a Yan por error si continuamos. Entonces, ¿qué hago? Ruby replicó, saltando a un lado cuando una ola de espadas pasó. Se dejó caer al suelo y un Zueyander giratorio pasó volando por encima, su velocidad y el amplio arco de su swing hacen que esquivar a ambos lados sea imposible. Había poco más de lo que era capaz de hacer en esa situación, notó con frustración. Necesitas acercarte. Si los dos lo mantienen ocupado, tal vez tenga tiempo de hacer un uso adecuado de mi semblance por una vez, respondió la heredera, gritando para que sus palabras traspasaran los sonidos de los disparos y el desgarro de metal sobre metal. Preparó su estoque y desapareció, acelerando hacia el otro extremo del anillo mientras esquivaba las cuchillas voladoras en el camino. No tenemos muchas opciones. Es la única opción que me queda. ¿Combate cuerpo a cuerpo contra Shirou? Sí, eso iba a terminar bien para ella. Con un suspiro mental, Ruby admitió que Weiss todavía estaba en lo correcto. Al ritmo que iba, no solo no le daría un solo tiro a Shirou, sino que Yan seguramente le quitaría una bala tarde o temprano. Incluso ella no era lo suficientemente precisa como para golpearlo en ese tipo de situación. Por lo menos, Weiss con sus glifos mejorados con polvo probablemente tuvo la mejor oportunidad de retrasarlo para que recibieran algunos golpes. Preparando su propia arma, Ruby echó a correr, dando vueltas mientras cerraba la distancia. Apretó el gatillo y disparó hacia adelante. Su velocidad aumentó con cada disparo y, clavando los talones, lo canalizó todo en una sola rotación, enviando la hoja curva de su guadaña arqueándose hacia la espalda de Shirou. Incluso con ella completamente fuera de su línea de visión, Shirou todavía logró dar media vuelta y paró su ataque cortante. Con una espada, su contraparte desvió simultáneamente una poderosa recta de la hermana de Ruby al redirigir su brazo. El muro de espadas se dividió en dos, una mitad girando para cubrirlo de una lluvia de hielo afilado desde arriba mientras su gemelo se movía para protegerlo de una explosión de fuego desde el frente. Varias de las cuchillas se separaron para perseguir a Weiss y centrar su atención en ellas. Eso apagó el glifo negro que manipula la gravedad debajo de sus pies antes de que Ruby o Yan pudieran aprovecharlo para retrasarlo. De nuevo, eso fue injusto. Cualquier oponente normal con solo dos manos no hubiera podido contrarrestar eso. Enganchando la columna vertebral de una hoja debajo del eje del Crescent Rose, la forzó hacia arriba. Una bota golpeó a Ruby con fuerza y... ella tropezó hacia atrás. Una mano dejó su arma para agarrar su estómago, y estaba agradecida de no haber comido mucho antes de su no tan poco entrenamiento. Eso es bueno. Parece que lo estás haciendo bien a este ritmo. Aceleraré un poco mi rastreo. Ve si puedes manejarlo, dijo Shirou, dejando a Yan a un lado con una serie de golpes. Sigue. Todas las proyecciones en espera. Fuego acelerado. Cuando la lluvia de espadas se reanudó, fue todo lo que Ruby pudo hacer para activar su semblance y esquivar frenéticamente. No había tiempo para pensar. Ella se movió completamente por instinto, apresurándose y dando vueltas alrededor de las cuchillas que se cruzaban en su camino. Saltó sobre una serie de dagas giratorias, alejando varias más que volaron hacia ella con su guadaña. Una vez más, se vio obligada a aprovechar su semblanza cuando llegaron más proyecciones para ella en el momento en que comenzó a descender, moviendo la cabeza hacia un lado mientras sentía el viento rozar la nuca. Golpeando el suelo, rodó hacia adelante y usó su impulso para comenzar a correr. Varios mechones de cabello con punta roja revolotearon ante sus ojos, enviando un escalofrío involuntario por su columna vertebral. Ruby ni siquiera tuvo tiempo de disparar un solo tiro a Shirou. El abrumador torrente de acero era interminable, atacando a ella y a la niña de blanco a varios metros de distancia con la fuerza de un huracán. No inesperadamente, los glifos defensivos de Weiss eventualmente se derrumbaron bajo las cuchillas impactando contra él, destrozándola y exponiéndola a su mayor peso. Ella trató de saltar con un glifo, pero finalmente no pudo escapar de ellos.
La velocidad a la que cayó su aura fue aterradora, y si no fuera por muchas de las armas que desviaban la armadura que Shirou había hecho y obviamente no quería dañar seriamente a ninguno de ellos, las cosas podrían haber sido realmente malas para la heredera. Sus ojos se encontraron por un breve instante. Weiss levantó el brazo y saludó a Ruby antes de moverse para señalar a Yan. Una ola de energía envolvió al segador en el mismo instante en que Weiss se voló y se estrelló contra la pared con un grito. Todo alrededor de Ruby se ralentizó. Un débil glifo brilló debajo de ella durante un par de segundos, parpadeando una vez cuando su creador golpeó el costado de la sala de entrenamiento, pero logró mantener su forma el tiempo suficiente para impartir sus efectos. Ruby entrecerró los ojos y se preparó. Eso fue lo último que Weiss pudo hacer antes de ser esencialmente eliminado del partido. Ella lo aprovecharía por completo. Ruby buscó dentro de ella y tiró de su semblante una vez más y, al hacerlo mientras era acelerada por el semblante de Weiss, se movió más rápido que nunca en su vida. Las espadas ya no pasaban volando con la velocidad de las balas y, para ella, eran lo suficientemente lentas como para que no tuviera problemas para rastrear todas y cada una. Su enfoque se redujo. No había nada más. Sin espadas no Weiss no Yan. Todo lo que Ruby percibió en esa instancia fue ella y Shirou. Ella y su objetivo. Ella se disparó a través del escenario, consciente de cómo sus ojos se abrieron lentamente por la sorpresa. Porque en lugar de apresurarse hacia él en línea recta como solía hacerlo, fue capaz de agitar sus proyectiles. El aire se agitó y se formaron más cuchillas. Ruby alejó a varios y esquivó al resto, ganando terreno constantemente. Un Yan acelerado de manera similar desvió a Bakuya con un gancho y el segador la vio abrirse. Rodeando a los dos, ella se balanceó con todas sus fuerzas. Crescent Rose encontró su objetivo en la pierna de Shirou, indefenso con el brazo en alto a la altura de los hombros. Por primera vez en cualquiera de sus peleas con él, Shirou se arrodilló. Ruby sonrió triunfante. Ese había sido su primer golpe directo sobre él en todo el partido, y con la forma en que estaba posicionado, Yan ciertamente obtendría. Sus pensamientos se estancaron cuando finalmente vio una forma grande y oscura en la esquina de su visión, moviéndose rápidamente hacia ella. Había estado en su punto ciego, y cuando lo notó, quedaba poco espacio para maniobrar. Sus talones se clavaron en el suelo y su cuerpo comenzó a girar, pero sabía que incluso con su gran velocidad, su respuesta llegó demasiado tarde. El único consuelo de Ruby antes de que el mundo se volcara fue ver el puño de Yan familiarizarse con la cara de Shirou, toda su cabeza girando hacia un lado por el golpe con la escopeta. Como mínimo, podría sentirse satisfecha de haber contribuido a eso. 0, 0, 0. Suave. Suave. Lo estoy intentando. Deja de moverte tanto o no puedo hacerlo bien. Shirou negó con la cabeza, escuchando de un oído los gemidos doloridos de Ruby mientras Yan volvía a colocar lentamente un yeso medicado sobre el moretón. No había esperado que una de sus proyecciones realmente atravesara lo que Aura Ruby había dejado, ni casi la dejara inconsciente. Fue solo después de que terminó el partido cuando se enteró de lo que Weiss había hecho con su glifo y polvo de energía. A fin de cuentas, fueron realmente afortunados de que el bulto oscuro en su cabeza fuera la única lesión que sufrió por la fuerza sobrante que su aura no había podido absorber. Ausentemente se frotó la mejilla, donde se estaba formando un moretón similar. Yan lo había atrapado en el único momento en que había quedado completamente abierto por el golpe de Ruby y ella no se había retenido en lo más mínimo. Había sido una capitalización efectiva de la vulnerabilidad temporal de su oponente. Bien por ella. Shirou tenía la intención desde el principio de poner a los tres en desventaja, creando a propósito una situación en la que ninguno de ellos podía utilizar sus fortalezas individuales en su mejor momento para ver cómo se adaptaban y qué hábitos instintivos surgirían cuando tuvieran que tomar decisiones sobre el volar. Hasta ahora, las cosas salieron según lo planeado, y ya había identificado varias áreas que podría señalar para su mejora. Si sus sesiones posteriores fueran igual de bien, con las niñas aprendiendo de cada vez, podría haber mejoras notables para fin de año. Levantando un plato con la mano izquierda, balanceó otro en su antebrazo y tomó un tercero en su mano derecha antes de dirigirse a la mesa al otro lado de su habitación donde estaban sentados el resto de su equipo, extendiéndose sobre sus hombros y colocando los platos recién cocinados frente a su equipo. La vista atrajo los ojos de su compañero, distrayéndola lo suficiente como para que Yan golpeara el parche sobre el hematoma del segador con un gruñido triunfante y otro aullido de dolor de Ruby.
Mejorará una vez que tu aura se regenere, dijo con simpatía, volviendo rápidamente con un tazón lleno de ensalada de papas y colocándolo entre los platos. Por ahora, lo mejor que puedes hacer es comer y descansar. Tu cuerpo se encargará de todo lo demás. No hubo quejas cuando se encontraron cara a cara con su lubina a la sartén, sentada sobre una cama de espárragos, vieiras y salsa de crema. De hecho, hablar no fue tarea fácil cuando uno estaba ocupado llenándose la cara. Tendré que agradecerle a Weiss más tarde por pagar por todo esto. Era la primera vez que Shirou había trabajado con ingredientes de esa calidad, y aunque estaba agradecido de que Weiss pagara la factura, era lo suficientemente inteligente como para saber que no quería saber cuánto costaban realmente. Tú, ¿realmente necesitas HMF, cocinar más?, comentó Yang, con las mejillas llenas. No me importaría entrenar contigo todos los días si esto es lo que puedo comer después. Shirou nunca había puesto mucho peso en el adagio de que el camino hacia el corazón de una mujer era a través de su estómago, pero siguiendo las reacciones de los tres, tal vez había algo de verdad después de todo. Yang. Siseó Ruby, el cuchillo y el tenedor se detuvieron el tiempo suficiente para mirar a su hermana con genuino horror. Supongo que tendrás que dejar de toparte con eso, Rubes. De lo contrario, podría ser bastante doloroso. Yang sonrió sin arrepentimiento. Si estaban en buena forma para bromear entre ellos, entonces ya estaban bien encaminados para recuperarse de su combate. Cortó un pequeño trozo de su propio pescado, saboreando lentamente el sabor de un trozo de pescado verdaderamente fresco, amplificado por las hierbas frescas con las que había sido cocinado. Realmente era un corte por encima de cualquiera de las cosas compradas en la tienda que podía comprarle a Vale. Shirou miró a Ruby y Weiss. Ese movimiento que hiciste con semblante de Weiss cerca del final fue bueno, pero en el futuro es posible que quieras considerarlo primero antes de usar tus semblances de manera no probada, dijo, obteniendo idénticas miradas de vergüenza por parte de los dos. No digo que no fue efectivo, porque lo fue, pero obviamente no sabías todos los efectos de combinar un glifo que acelera su objetivo junto con semblante de mejora de movimiento de Ruby. Era una aplicación efectiva, pero probémoslo un poco más antes de decidir si quieres usarlo de esa manera en el combate real. Shirou se volvió hacia Weiss. Solo para confirmar, es aceleración, ¿verdad? La heredera asintió. Lo es. Usar ese glifo específico junto con energía el polvo en una persona acelera todas sus funciones corporales. Corazón. Pulmones. Metabolismo. Incluso aumenta la actividad cerebral y la reacción al acelerar la rapidez con la que pueden funcionar sus nervios, explicó. Es un poco peligroso, ya que un cuerpo humano normalmente no está destinado a operar a esa intensidad, pero si solo son unos minutos, no debería haber efectos secundarios duraderos. Eso fue arriesgado. Se sabía que los órganos internos sufrían y eventualmente se apagaban si el cuerpo era empujado con demasiada fuerza durante demasiado tiempo, pero, como dijo Weiss, era poco probable si se usaba como máximo durante varios minutos a la vez. Tendrás que practicar eso en un entorno más controlado. Quizás podamos probarlo en otro momento. Tengo curiosidad por ver por mí mismo cuán efectivo es. Sheesh, guapo, eres la última persona que necesita ir más rápido. Como si no fueras lo suficientemente mortal. Yang sonrió. Por otra parte, estamos más o menos garantizados un lugar en las finales del torneo vital si ustedes dos pueden lograr un combo como ese. Shirou sacudió la cabeza con una sonrisa, sin molestarse en discutir el punto de Yang. Fue bueno que estuvieran experimentando con nuevas tácticas y, en el caso de Weiss, nuevas aplicaciones de su semblante. Todo lo que se necesitaba era asegurar que lo atemperaran con precaución. Querer mejorar era bueno y todo, pero no debería ser a expensas de que ninguno de ellos se lastimara en el proceso. Estaba pensando, dijo Yang mientras masticaba, gesticulando con el tenedor. Voy a buscar algunas técnicas de combate cuerpo a cuerpo que están enseñando en los otros reinos. Ve si puedo aprender algunas cosas. No tienes tiempo para aprender una nueva escuela de artes marciales desarmadas antes del Festival Vital. A una persona promedio le toma años dominar incluso una, señaló Weiss. Relájate, Weissy. Sé lo que estoy haciendo. Solo estoy viendo si hay algún truco o consejo útil que pueda aprender, no todo. Varía un poco las cosas. Si vamos al torneo, tú pueden apostar que los muchachos de las otras academias estarán viendo todos nuestros partidos anteriores. Todas las peleas en las lecciones del profesor Godwich se hacen públicas, ¿recuerdan?
Entonces, esos muchachos sabrán todo lo que hay que saber sobre nosotros si no mejoramos juego. La heredera parpadeó. Tiene un punto. Maldita sea, sí. Escuché que Atlas enseña algunos malos tratos, y hay una escuela muy famosa en Mistral donde sus practicantes se enfocan mucho en golpear con las rodillas y los codos. No debería ser demasiado difícil si solo estoy tomando un poco de inspiración aquí y allá. Debería poder agregar un nuevo truco o dos para cuando llegue el torneo. Yan le guiñó un ojo a Shirou y se tocó la mejilla con un dedo. Además, tal vez pueda darle a Guapo otro toque de amor si lo hago. Si lograra sacar una hoja de las páginas de otros estilos e integrarlas en la suya, eso podría ser posible. Tal como estaban las cosas, muy poco lo pilló desprevenido. Habiendo discutido con ella más veces en los meses anteriores de lo que se molestó en llevar la cuenta, había aprendido más o menos todo su repertorio de técnicas. Yan recogiendo algo nuevo cambiaría ese status quo, no es algo malo en lo que respecta al combate. Hablando de combate, ¿has considerado traer un arma secundaria o algún tipo de respaldo? No es para ayudarte a permanecer en la lucha, sino para asegurarte de que tienes algo que puedas usar en caso de que tu arma principal se dañe más allá del uso y no haya un camino claro de retirada, agregó Shirou, dirigiéndola a Ruby Weiss. Esto realmente no se aplica a Yan, que no tiene tanto problema si alguno de sus guantes está dañado. Todavía puede usar sus puños sin ellos y no habrá ningún cambio drástico en su estilo de combate. Pero para los dos, sus medios habituales de lucha desaparecen si no tienen su arma, por lo que mantener algo en reserva podría ser útil. Los dos se miraron el uno al otro. Ruby se volvió hacia él e inclinó la cabeza ligeramente. Podría traer algunas granadas de polvo. ¿Es eso lo suficientemente bueno? Shirou se rascó la cabeza. Había estado pensando más en la línea de un arma real, y no en un artículo consumible del que podrían quedarse sin. Uno o dos de ellos serían útiles, sí, reconoció. Pero, ¿has considerado un arma o una pistola más pequeña? Algo que puedas llevar fácilmente y que tenga más de un uso. Si tuviera que elegir, preferiría un arma con filo, respondió Weiss. Si bien he entrenado con armas de fuego como parte de mi plan de estudios de combate en Atlas, estoy más cómodo y competente con una espada, incluso si eso significa renunciar al alcance. Ruby simplemente se encogió de hombros después de un momento de reflexión, pareciendo indiferente a los dos. De pie, Shirou fue al estante y buscó en varias cajas que contenían armas que había creado a principios de año como práctica. Sacó un par de cuchillas, regresó y les entregó una a Ruby Weiss. Sacaron las dagas de sus vainas y estudiaron las armas. Una daga, como las que sostenían, era una de esas hojas extrañas que caían en la categoría única de ser más largas que la mayoría de las dagas, pero aún demasiado cortas para ser consideradas una espada real. Por lo general, era un arma improvisada, y su diseño era adecuado para eso, ya que tenía un equilibrio decente entre el peso y el alcance. ¿Qué pasa con algo como esto? Weiss balanceó el arma experimentalmente, cambiando de manos cada pocos segundos. Devolvió la espada a su vaina con una sonrisa satisfecha. Es ágil en la mano, y lo suficientemente ligero como para no pensar que notaría el peso si lo cargara. Es una buena arma. Si es solo para usar en emergencias, no veo ningún problema al usar esto. Eso era bueno. Una mirada a su lado reveló que Ruby estaba asintiendo apreciativamente a su copia, girando la hoja estrecha alrededor de sus dedos. Correcto. Entonces los recuperaré. Se encontró con miradas de sorpresa y se rió suavemente. Esas fueron solo una muestra. No voy a darte algo que de mala calidad hizo. Las dagas eran de calidad inferior en comparación con lo que estaría dispuesto a dar como producto final cada vez que alguien le encargara una cuchilla. No fueron malos de ninguna manera, habiendo sido forjados con materiales y técnicas decentes, pero para Shirou, esos especímenes no hicieron el corte como trabajos satisfactorios y terminados. Seguir adelante. En sus palmas abiertas, dos cuchillas similares se formaron a partir de los planos de un par de códigos místicos almacenados en el repositorio de su alma. Modificación. Enfocó la composición del material, alterando ligeramente la proporción de metales presentes y eliminando las impurezas. La longitud del agarre se acortó y se redujo para acomodar sus manos más pequeñas. Un ligero desplazamiento del centro de equilibrio para distribuir mejor el peso. Finalmente, refuerzo para fortalecer todos los aspectos de las armas.
Cuando la luz se fusionó en forma sólida, presentó los productos finales a las chicas, armas que eran visualmente idénticas en todos los sentidos, con la excepción de un mango envuelto en cuero rojo oscuro para uno y un azul pálido para el otro. Las copias eran tan duraderas como cualquier cosa que pudiera crear con sus propias manos, por lo que eran más que adecuadas para el uso en combate. Debido a la naturaleza de su creación como construcciones hechas a partir de su magia, serían fácilmente reemplazados si se pierden o se rompen. Tendría que recrear otras nuevas cada pocos años si usaban las cuchillas lo suficiente como para desgastarlas, pero esa era una tarea bastante trivial. Al igual que sus propias armas, estas tampoco son indestructibles. Tienen un filo más afilado y duradero, y pueden llevar más desgaste que el arma promedio, pero no lo empujen. Su recordatorio lo sacó de su ensueño y le ganó 2 rápidos movimientos de cabeza, incluso si Ruby volvía rápidamente a inspeccionar el arma con intriga. Jan lo pegó con un puchero falso. Oye, entiendo que no lo necesito tanto como ellos, pero, ¿no significa que no puedo conseguir uno también? ¿Sabes, solo para completar el set o algo así? Su respuesta fue simplemente razar un tercero y arrojarlo al feliz luchador. También te amo, guapo. Shirou resistió el impulso de poner los ojos en blanco, pero no podía decirse lo mismo de Weiss o Ruby, que no dudaron en dejar que la rubia supiera exactamente cómo se sentían. Hey. Vi eso, ustedes dos. Se callaron cuando un fuerte golpe vino de su puerta. Fue seguido casi de inmediato por una voz más que familiar. Hola, niños. ¿Hay alguien en casa? ¿Tío Crow? Dijo Jan sorprendido, dejando que el hombre entrara rápidamente. ¿Qué estás haciendo aquí? Él sonrió. ¿Qué? ¿No puedo venir a visitar a mis sobrinas favoritas? Somos tus únicas sobrinas, dijo Jan inexpresivo. Exactamente. Entonces, por defecto, mis favoritos. El cazador hizo una pausa y olisqueó el aire. Huele bien. ¿Qué es esto? Vio la comida a medio comer en la mesa y tomó un trozo de pescado del plato de Jan, metiéndolo en la boca antes de que el rubio pudiera protestar. Sus ojos se agrandaron, y masticó apreciativamente, girando a un lado para evitar un golpe de un muy molesto Jan. Maldita sea. Eso es algo bueno. ¿De qué lugar elegante obtuviste esto? Estoy bastante seguro de que los cocineros aquí no pueden hacer algo como esto para salvarles la vida. Ruby escondió su plato, envolviendo sus brazos alrededor protectoramente. No lo compramos. Shirou lo cocinó. ¿Cocinar? ¿Te dejaron entrar en el kitchen? Crow se detuvo cuando sus ojos se posaron en la estufa portátil alimentada por Dusty, su compañero, una encimera de mármol plegable, sentada cómodamente en una esquina de la habitación. Su mandíbula se movió hacia arriba y hacia abajo durante unos segundos, sin sonido. Wow, está bien. He visto muchas cosas extrañas en las que los niños pasan de contrabando, pero nunca una maldita cocina. Estaba muy lejos de la que Shirou tenía en Fuyuki, pero era suficiente para platos simples. Dejando a un lado la extrañeza, todavía lo consideraba una de sus mejores compras desde que entró en Beacon. Lo único que le faltaba para completar lo que consideraba una configuración satisfactoria era un horno de buen tamaño, un procesador de alimentos y tal vez una batidora de pie. El espacio no era realmente un problema. Shirou estaba seguro de que podría convencer al equipo JNPR de prestarle algunas de las partes no utilizadas de su habitación si realmente lo necesitaba. Evidente de su propio equipo, su cocina era aparentemente una forma de pago muy aceptable para casi cualquier cosa. Crow sacó una silla y la giró, inclinándose hacia adelante contra el respaldo con los codos apoyados sobre ella. ¿Cómo les va a los niños? Veo que se han estado preparando para el festival. Él asintió con la cabeza a su líder. Y aquí pensé que dejaste de toparte con las cosas una vez que te acostumbraste a tu semblante. Ruby se sonrojó. Sus débiles protestas no sirvieron de nada dado que la evidencia estaba literalmente en su rostro. De todos modos, tengo algo divertido por venir, continuó Crow. Algunos asuntos pendientes para mí, y pensé que al menos te lo haría saber. Ya sabes, en caso de que estuvieras interesado. ¿De qué estás hablando? Weiss preguntó, volviéndose hacia el hombre mayor, su interés despertó. Crow sacó su matraz, inclinando el recipiente y bebiendo largo y lento. Exhaló con un suspiro prolongado y llenó el aire con el fuerte olor a alcohol, para gran disgusto de Shirou y las chicas. Como saben, atrapamos a un buen número de colmillos en Mt. Glen.
Recibí algunos contactos en la fuerza local, y por lo que escuché de ellos, los que se esconden en Vale están asustados. Caído al suelo, silencio completo. Pero algunos de ellos están tratando de movilizarse nuevamente. Yo y algunos otros Huntsmen estamos haciendo redadas en presuntos escondites para ver si podemos expulsarlos mientras todavía están lamiendo sus heridas. Glenn, entonces es una buena oportunidad para que obtengas algo de acción y experiencia extra. Y además, puedes ver cómo es una misión normal para variar, no esa mierda loca por la que pasamos. Los 4 estudiantes se miraron el uno al otro. No más paladines, ¿verdad? Ruby preguntó vacilante, expresando la preocupación que permanecía en todas sus mentes. No debería serlo. Estoy bastante seguro de que los tenemos a todos. Si los hay, el viejo Jimmy necesitará revisar a sus hombres por fugas porque perder esa cantidad no tiene sentido a menos que sea un trabajo interno. Entonces déjame entender. Esencialmente, te acompañamos a investigar lugares potencialmente utilizados por el Colmillo Blanco, ¿es correcto? Weiss preguntó. Crow sacudió la cabeza. Así es. Y también te pagarán por eso. Nada como lo que Oz y Jimmy te están dando por el fiasco de Mt. Glenn, pero tampoco hay nada que olfatear. Shirou resopló suavemente. Era un eufemismo si alguna vez había escuchado uno. Habían sido notificados de la transferencia de la recompensa de la misión esa misma mañana, e incluso después de dividir 8 formas entre los 2 equipos involucrados, cada persona todavía recibió poco más de 20.000 gravámenes. Una parte era la recompensa real de la misión, pero la mayoría provenía de Atlas por la destrucción exitosa de los paladines bajo el control del Colmillo Blanco. El pago de las misiones de los estudiantes fue en su mayoría una compensación por los riesgos involucrados en completar la misión, pero en su caso, llamarlo un pago de riesgo simple no hizo justicia dado que su porción sola podría cubrir fácilmente al menos un año de gastos de subsistencia. Al verlo desde la perspectiva de que los 8 podrían haber muerto en esa misión, junto con una parte considerable de la ciudad si el tren hubiera llegado a su destino, de repente la recompensa no parecía tan inusual. Pensar que también estaba la recompensa por Adam Taurus que se estaba procesando mientras hablaban. Weiss había mencionado que la suma podría llegar a millones dada la cantidad significativa de daño que el hombre había causado y cuán desesperados habían estado los diversos consejos para que él estuviera fuera de escena, muerto o no. Pero volviendo al tema en cuestión, Shirou sabía su respuesta a la invitación tácita de Crow. Su mente ya estaba decidida, esperó a que su equipo diera la suya antes de agregar su propia voz. Weiss cerró los ojos pensando. Después de un momento, se volvió para mirar a Ruby. Soy de la opinión de que deberíamos asumir esta misión. Estaba pensando lo mismo, coincidió Ruby sin dudarlo. No sé qué más ha planeado el Colmillo Blanco, pero lo que estaban haciendo en Mt. Glenn fue horrible. Si podemos ayudar a prevenir ataques similares, deberíamos hacerlo. Supongo que eso significa que estamos adentro, dijo Shirou después de que Jan dio una sonrisa y un movimiento de cabeza. Pero hay algo más que pueda decirnos sobre esta misión primero. Al menos para que podamos tener una mejor idea de qué esperar. Crow se relajó un poco. Bueno, te quedarás conmigo, y estaremos atacando una vieja instalación de embalaje en el suroeste de Vale. Los registros del edificio muestran que no se usó durante algunos años, pero hubo informes recientes de actividad en horas extrañas por parte de personas que viven cerca. Los propietarios afirman que no lograron alquilar el lugar y que debería estar desocupado, pero nos dieron permiso para verificar. Nuestro trabajo es entrar y, si hay algún colmillo blanco, sacarlos, preferiblemente mantener vivos para que la policía pueda tratar de interrogarlos para obtener información sobre sus amigos. Similar a Glenn pero sin los robots asesinos gigantes o los trenes cargados con bombas. Puedo enviarles los planos del edificio y un mapa del área esta noche una vez que los obtenga. Eso debería ser suficiente para preparar lo que necesita. Eso no sonó demasiado difícil. Fue una búsqueda de rutina con posibilidades de combate. Nada que su equipo no pudiera manejar. Crow bajó la mirada hacia su botella, jugando con ella incluso mientras un extraño silencio llenaba la habitación. Parecía querer hablar, pero por alguna razón se estaba conteniendo. Cuando finalmente volvió su atención al equipo, su sonrisa se había ido. A decir verdad, todavía hay un poco más de esto por lo que Jimmy y Oz están preocupados, dijo con el ceño fruncido. Ruby y Jan le dieron a Crow miradas idénticas de preocupación mientras continuaba. Tenemos los registros de todo el Dust Torchway robado durante los meses.
No es un número exacto, pero es una estimación bastante buena. Pero. Weiss preguntó, su inquietud demostraba que ella sabía más o menos lo que no se decía, al igual que el propio Shirou. El polvo que obtuvimos de Mt. Glen se quedó corto, y Jimmy cree que el resto podría estar escondido en algún lugar de Vale. El tren debe haber sido cargado con una cantidad considerable de polvo a juzgar por la gran explosión que provocó. Eso debería explicar el déficit, respondió Weiss, sacudiendo la cabeza de Crow. Pensamos en eso. Oz hizo algunos cálculos de cuánto podía mantener ese tren con una carga completa, y todavía hay entre media y una tonelada completa que él piensa que no se ha tenido en cuenta. Crow levantó rápidamente una mano cuando las miradas de las chicas se alarmaron. Espera. No lo sabemos con certeza, así que no comiences a entrar en pánico todavía. Todo lo que digo es que debemos mantener los ojos abiertos durante la redada en caso de que Oz y Jimmy estén en lo cierto. ¿Sabes? Nos equivocamos en los números y todos nos estamos preocupando por nada. De todos modos, Shirou podía entender la preocupación de Crow. Esa cantidad de polvo, si permanece en posesión del grupo terrorista, podría usarse de muchas maneras que no podrían beneficiar a Vale. Su simple misión de tratar de eliminar a los miembros restantes de la organización se había convertido de repente en un asunto mucho más serio con esa única posibilidad. Es por eso que preguntaste si estábamos interesados, se dio cuenta Shirou. No es algo que pueda arriesgar, y nos está pidiendo ayuda para que los Huntsmen en esta misión puedan verificar más ubicaciones al mismo tiempo. Es mejor estar seguro y cubrir tantas bases como sea posible, pero eso es algo que usted solo puede hacer, eso si tiene suficiente mano de obra. Crow hizo una mueca en silencio ante sus palabras, pero para cuando Shirou terminó de hablar, su expresión se había convertido en una sonrisa llena de tristeza, acompañada de una risa ronca y baja. Maldición, parece que me hiciste jodir. Es cierto, chico. No voy a mentir, pero cuantas más manos tengamos, mejor será. ¿Qué pasa con Atlas? Ruby preguntó. ¿No estarán ayudando también? Un vago encogimiento de hombros. Tal vez. Sé que están enviando más hombres, pero en su mayoría están aquí por seguridad una vez que comienza el Festival Vital. Atlas realmente no tiene una razón para involucrarse si no hay más de sus armas retenidas por el colmillo. En el mejor de los casos, conseguimos 1 o 2 cazadores si pueden perdonarlos. Eso ayudaría, pero hay límites cuando se trata de esos tipos. Pueden ser buenos en lo que hacen, pero no tienen la ventaja de casa aquí. Huelga decir que ningún equipo del otro reino no estaría tan familiarizado con Vale, las personas que lo integran y la forma en que se hicieron las cosas. Luego también estaban las implicaciones de que el personal atlesiano se involucrara en lo que era esencialmente uno de los problemas internos de Vale, algo de lo que Atlas seguramente tenía cuidado. Fue desafortunado, pero cualquier ayuda que pudieran obtener dependía de la política, les gustara o no. Bueno, eso es todo lo que tengo. Si no tienes otras preguntas para mí, me dirigiré y registraré a tus hijos. Lo estamos reduciendo bastante cerca de la misión real, pero deberían hacerte procesar y estar listo para comenzar al final del día. Te enviaré los detalles una vez que esté hecho. Crow parecía listo para irse, y el rubí no pudo ocultar su decepción. Jan estaba un poco mejor, cruzando los brazos y desviando la mirada con un gruñido hosco. Con lo ocupado que parecía estar Crow, corriendo de misión en misión, probablemente no tenían muchas oportunidades de pasar largos periodos de tiempo con él a pesar de sus lazos familiares. Una desafortunada consecuencia de su profesión. Shirou miró la mesa por un segundo. Se volvió hacia Crow, que ya estaba medio parado. ¿Ya comiste algo? No, aún no. La respuesta fue acompañada por un leve rumor. Sí. Gracias por nada. Solo tenías que recordarme justo después de probarlo, ¿eh? Supongo que tendré que comer algo en Vale. Hay algunas sobras de los ingredientes que usé antes, respondió Shirou. Si quieres, puedo prepararte algo. Ya tenemos nuestras porciones, y no sería bueno que el resto se desperdicie. Crow se animó, su humor gruñón desapareció rápidamente incluso cuando se sentó de nuevo. Bueno, supongo que puedo dedicar unos minutos. Si ofreces algunas de esas cosas buenas, ¿a quién soy yo para rechazar? Por supuesto, esto también es para asegurarse de que no intentes robar otra pieza y que te maten por tu esfuerzo. La sangre es terriblemente difícil de quitar de la alfombra. Shirou fingió no notar el pequeño glifo negro que cobró vida debajo del asiento del Huntsman en el momento en que le dijo eso, ni la forma en que Ruby comenzó a tocar inconscientemente el mango de la hoja que le había dado.
Limpió su propio plato vacío y se levantó, señalando a Crow hacia donde había estado sentado. Solo tomará unos minutos. Mientras tanto, pueden alcanzar a Ruby y Jan. Supongo que ha pasado un tiempo desde que comieron juntos. Ruby no perdió tiempo en aferrarse a su tío en el instante en que Shirou le dio la oportunidad, mientras que Jan movió su silla más cerca de su otro lado, encerrándolo efectivamente mientras lo acribillaban con preguntas sobre sus recientes misiones. Ignorando la charla del trío, se dio la vuelta para darle a la familia su espacio. Mientras lo hacía, hizo un breve contacto visual con Weiss, quien le dedicó una sonrisa de complicidad antes de ocultarla rápidamente, para que su propia pareja no se diera cuenta. Shirou devolvió uno de los suyos antes de que una vibración de su pergamino lo detuviera en seco. Lo sacó para ver un nuevo mensaje de Ozpin, llamando a Shirou a su oficina lo antes posible. Una continuación de su conversación anterior, sin duda. Él suspiró. A diferencia de Lunsman siendo acosado por sus sobrinas, ese problema con Ozpin no era uno que se fuera con solo un plato de comida. 000, hola, señor Emilia. Ozpin sonrió cuando Shirou se sentó frente al hombre. Gracias por tomarte el tiempo de verme. No es un problema, respondió. ¿De qué se trata esto? El director de Beacon cerró la terminal en su escritorio y dejó a un lado la pila de papel que había frente a él antes de prestarle toda su atención a Shirou. Creo que la última vez que estuviste aquí, te prometí una explicación. La magia del remanente. Shirou lo recordaba demasiado bien, pero no creía que esa conversación fuera tan pronto, ni sucedería sin que él tuviera que ser quien se lo recordara al director. No fue un giro desagradable de los acontecimientos. Por mucho que sospechara que su contraparte intentaría una vez más retener información, aprendería algo si Ozpin era al menos algo comunicativo. Eso es correcto. Querías saber qué tipo de magia tenemos, y supongo que además de familiarizarte con el mundo, también es ver cuán diferente es de la tuya. Muy bien. Comenzaré con la mayoría aspecto fundamental. La era de que la magia haya terminado es un hecho. Aparte de mí y de Salem, solo hay otros 6 que poseen magia de cualquier tipo. 2 de ellos la tienen solo porque se la concedí hace algunos años, y la otra 4 heredaron la suya de una manera diferente. ¿Solo 8? En todo remanente, ¿solo había 8 individuos con magia? 9 incluido yo. Shirou sacudió la cabeza con leve incredulidad. Sabía que el número sería pequeño dado el tamaño limitado de la población de Remnant en comparación con su mundo, pero no esperaba que fuera en un solo dígito. ¿Estás seguro? Mucho. ¿Qué tan familiarizado está con los cuentos de hadas, los mitos y el folclore de mundo, señor Emilia? No tanto como le hubiera gustado. Había leído algunos por curiosidad muchos meses antes, principalmente en un intento de comprender otros aspectos de la cultura y la historia de Remnant, pero había demasiadas historias individuales en existencia para que las haya revisado todas. Sé de un puñado. Supongo que me dirás que algunos de ellos son reales. Dado lo rápido que llegaste a esa conclusión, solo puedo suponer que tienes algo de experiencia con las leyendas como verdaderas. Correcto. En este caso, al que me refiero es la historia de las estaciones. ¿Has leído esa? Sí, pero solo brevemente. Fue uno de los mitos más conocidos, además de ser uno de los más antiguos. Lo había hojeado, anotando solo el bosquejo general de la historia. Algo acerca de que 4 chicas fueron dotadas de magia por un anciano. Hizo la conexión casi en el momento exacto en que esas palabras salieron de su boca. ¿Esos son los otros 4 que pueden usar la magia? Esa historia debe haber existido durante siglos. Todavía no pueden estar vivos a menos que... Ozpin se apresuró a descartar esa idea. Las 4 doncellas originales se han ido de este mundo hace mucho tiempo. Sus poderes, por otro lado, no lo han hecho. ¿Hereditario? No en el sentido en que probablemente estés pensando. El poder pasa al siguiente portador cuando el anterior muere, ya sea por causas naturales o de otra manera. ¿Quién es el próximo portador? Es donde las cosas son un poco más complicadas. Solo califican las mujeres jóvenes. Si la doncella anterior piensa en alguien que se ajuste a ese criterio en sus últimos momentos, se lo transmitirá a ese individuo sin falta. De lo contrario, no hay forma de saber quién heredará el poder. Una selección puramente aleatoria de las miradas de eso. Un poder que podría rebotar fácilmente de un lado del planeta al otro si no se pensara en un candidato adecuado.
Eso haría que el seguimiento de las identidades de las doncellas sea manejable en el mejor de los casos, y casi imposible en el peor de los casos si se dirige a la siguiente persona al azar. ¿Cuál es exactamente el criterio? Dices mujeres jóvenes, pero ese es un segmento muy grande de la población. No estamos del todo seguros, pero lo que se registró sobre los herederos anteriores sugiere que el corte es a fines de los años 20. Como usted dice, esa es una parte importante de la población y significa que tratamos de controlar quién hereda los poderes de la doncella siempre que podemos. Ozpin suspiró. No es un proceso fácil, pero es algo que se ha hecho durante mucho tiempo para garantizar que los poderes no vayan a la persona equivocada. El daño que se puede hacer si, por ejemplo, un grupo como el Colmillo Blanco tiene sus manos sobre una doncella serían catastróficas. Shiro aún tenía que obtener detalles específicos de la magia, pero incluso sin eso, ya había muchas pistas que podía captar de las palabras de Ozpin. La severidad con la que se trató la magia fue suficiente para darle pistas sobre cuán poderoso era en comparación con todo lo demás. Si fuera solo en el nivel de semblances, Ozpin y su grupo no habrían visto la necesidad de regular su herencia. Por supuesto, no hace que su portador sea todopoderoso, continuó Ozpin. No otorga invulnerabilidad, y aún pueden ser asesinados como cualquier otra persona una vez que su aura está inactiva. ¿Funciona con aura? Shiro preguntó. Y también, ¿qué puede hacer exactamente una doncella? No, no lo hace. El aura, o la falta de ella, no permite ni dificulta el uso de los poderes de una doncella de ninguna manera. Sin embargo, requiere una concentración y prácticas significativas debido a la facilidad con la que se usa accidentalmente más de lo previsto, y eso nos lleva a su segunda pregunta. La respuesta simple es que es la capacidad de controlar los elementos. Manipulación del clima. Actúa tan simple como conjurar fuego o mover la tierra para crear un tornado o una tormenta de granizo sin necesidad de un solo grano. Polvo. Creo que mientras esté dentro del alcance de la naturaleza, las doncellas podrán replicarlo si así lo desean y tienen un nivel adecuado de control. Shiro cerró los ojos y se frotó la frente con los dedos. El poder de las doncellas estaba más allá de sus expectativas. Supuso que eran algo más que simplemente crear bolas de fuego o ráfagas de viento como mencionó Ozpin, sino controlar realmente las fuerzas de la naturaleza cuando quisieran sin estar limitados por los límites de la capacidad del aura. Era aterrador pensar que una chica joven en la esquina del mundo algún día podría despertarse para encontrarse repentinamente en posesión de un poder como ese, sin tener idea de cómo controlarlo. Con ese hecho en mente, no fue difícil ver por qué Ozpin querría tener una especie de garantía sobre a quién le pasó el poder. En muchos sentidos, fue bueno que solo hubiera 4 doncellas y no más. Incluso una docena más o menos corriendo alrededor del mundo sería suficiente para causar una multitud de problemas, y cuanto menos se diga que cualquiera de ellos caiga bajo el control de Salem, mejor. Eso explica el olor en Mt. Glen. Si lo que dice Ozpin es cierto, entonces no puede ser otra cosa. Estaba claro que había sido una doncella. Dado lo que ahora sabía de ellos y lo que había experimentado en la ciudad subterránea, no había duda al respecto. Ser capaz de detectar algo parecido a un pájaro a pesar de estar a cierta distancia era un indicio fuerte de cuánta fuerza mágica poseía una doncella. En comparación con el hombre sentado a solo 1 metro de él, cuyo rastro residual apenas se notaba incluso con su proximidad, eso decía mucho sobre el poder inherente que una soltera era capaz de desatar. Por lo tanto, no pueden hacer cosas como crear familiares o construcciones que puedan controlar, hablar con animales o incluso adoptar su piel. No. Y estoy muy agradecido por eso, respondió Ozpin. Su poder es lo suficientemente grande como lo es sin ninguna de esas habilidades. Eso descartó muchas cosas. Así que el pájaro no era una construcción que una doncella había creado para actuar como sus ojos en la ciudad abandonada. Tampoco era una criatura real que estaba siendo controlada por ella. Ni siquiera era la doncella misma en una forma diferente. Eliminar esas opciones lo dejó en un gran dilema. El aroma de la naturaleza era casi seguro el de una doncella, pero ahora no podía entender cómo podía provenir de un pájaro sin ser la doncella misma o algo que ella había creado. Por cierto, ¿qué tipo de magia le diste a esos otros 2? No mencionaste nada sobre ellos. Nada especial en comparación con las doncellas. Solo la capacidad de cambiar de forma, y... solo en una forma específica. ¿Un pájaro? Shiro se aventuró. Ozpin solo respondió después de varios largos segundos de silencio.
¿Puedo preguntar cómo llegaste a esa conclusión? El tono recortado del director lo delató. Eso explicaba muchas cosas, al tiempo que planteaba la pregunta de si Ozpin sabía que le había dado a una doncella más magia además de lo que ella ya poseía, o si esa persona de alguna manera había ganado la mayor lotería de Remnant y recibido los poderes de una doncella después. Había un pájaro extraño en el monte Glen que no parecía comportarse de forma natural. Cuando se lo señalé a Crow, dijo que lo trataría, respondió Shirou, obteniendo una mirada de comprensión del director. Ya veo. Como habrás adivinado, ese es uno de los dos, aunque ya no está trabajando con nosotros por razones personales. Pero esta es una noticia inesperada. ¿Qué podría haber querido que estaba en Mt. Glen? La persona era mujer. Eso eliminó uno de los mayores obstáculos para que calificaran como doncella. Si hubiera sido un hombre, sus sospechas no se habrían mantenido, lo que lo obligó a volver al punto de partida sobre ese asunto. Esta es una gran cantidad de información, y aunque estoy agradecido de que estés compartiendo todo esto conmigo, ¿qué causó el cambio de opinión? Shirou decidió preguntar una vez que quedó claro que Ozpin ya había dicho todo lo que quería sobre las doncellas. Ozpin estaba a punto de alcanzar su taza y se detuvo ante la pregunta. ¿Qué quieres decir? Sé que esto fue algo que prometiste, pero con lo cuidadoso que fuiste con la información la última vez, me sorprende que me lo cuentes. No eres una persona muy confiable, ¿verdad? Ozpin preguntó deliberadamente. Es curioso cómo Ozpin de todas las personas podría decir eso. Diría que es más un caso de ser cauteloso. Cuando se trata de magia y sus practicantes, la mayoría no son lo que parecen. El director se rió. Bueno, no te equivocarás al suponer que tengo una agenda en la que estoy trabajando. Eso es ciertamente cierto. Sin embargo, puedo asegurarte que es por una buena causa que te llamé hoy aquí. Su expresión se volvió seria. Fui cuidadoso con la información, sí. No pretendo ser de otra manera. Elegí compartir esto contigo en este momento porque de hecho hay algo que deseo que hagas a cambio, algo que me gustaría buscar tu ayuda con. ¿Y qué es eso? Tu magia. Sé que mencionaste que gira en torno a la replicación de armas, pero ¿hay algo que puedas hacer para curar heridas? Ozpin se inclinó hacia adelante y apoyó los brazos sobre su escritorio. Miró a Shirou a los ojos, su mirada inquisitiva se clavó en él. Shirou contuvo el aliento. Había revisado todas las armas en su mármol de realidad. Había unos pocos que podían hacer lo que Ozpin estaba pidiendo, y la mayoría de ellos podían estar muy limitados en su aplicación. Las armas fueron hechas para destruir o herir. Sanar era antítesis de su función principal. Depende, respondió. ¿A qué tipo de heridas te refieres? Heridas mortales. Eso eliminó instantáneamente casi todo lo que podía pensar. Y, tal vez incluso los no físicos. Eso lo detuvo. ¿Qué quieres decir, no físico? Ozpin juntó las manos y apoyó la barbilla en el puente formado por sus dedos. No estoy completamente seguro, pero debido al método por el cual se realizó el ataque, existe la posibilidad de dañar el alma. Shirou hizo una mueca. Su vacilación para hablar se notó con demasiada facilidad. Los hombros de Ozpin se aflojaron cuando se apartó de su escritorio para recostarse en su silla, su expresión de decepción. Entonces, tal cosa es imposible después de todo. Reparar un alma es prácticamente inaudito, aclaró Shirou. Según los recuerdos de Archer, incluso el Counter Guardián nunca había encontrado a nadie capaz de eso en todos sus viajes. E incluso si fuera posible, algo así está más allá de los límites de lo que puedo hacer. Fue como pedirle a un mago novato que realice la tercera magia, una tarea prácticamente imposible. Entiendo. Cruzaremos ese puente si llegamos a él. ¿Y las heridas físicas? Realmente necesito saber de qué tipo de heridas estamos hablando exactamente y la gravedad antes de poder darte una respuesta. No tengo una cura universal. Ozpin frunció los labios y no respondió por un largo momento. Muy bien. Ven conmigo. Admito que no fue exactamente justo pedirte que me dieras una respuesta sin conocer el contexto y lo que está en juego. Con Ozpin ya dirigiéndose hacia el ascensor, todo lo que Shirou pudo hacer fue seguirlo. Las puertas se cerraron y comenzó su descenso. El viaje hacia abajo fue más largo de lo que recordaba. Mucho más largo. Era como si no se hubieran detenido en la planta baja, sino que hubieran pasado, lo que probablemente era el caso allí. Estaba en blanco con respecto a su destino. Antes de ese día, él no había sabido que tal ubicación existiera.
Lo más probable era que ni siquiera la facultad de Beacon lo supiera si no estaban en los secretos que Ozpin guardaba. Llegaron a su destino, una habitación grande debajo de la torre CCT y la oficina de Ozpin. Shirou permaneció en silencio, observando en silencio el corredor débilmente iluminado que se extendía en la oscuridad. Una dispersión de cables se extendía por partes del techo alto, las paredes estaban en gran parte vacías, con la excepción de los accesorios de iluminación que iluminaban el lugar. Para que exista un área de ese tamaño muy por debajo de la academia, su construcción habría abarcado años, especialmente si se hiciera en secreto. No hay mucho aquí, señaló. Mantenemos cosas importantes en el campus, pero generalmente no aquí. Una vez, usamos parte de esto como un archivo de nuestros documentos más sensibles y otros elementos que cayeron en posesión de Beacon, de ahí el tamaño. No hemos tenido necesidad de ese espacio en las últimas décadas una vez que pudimos digitalizar la mayoría de los registros y almacenarlos en nuestros servidores fuera de línea. Una luz tenue apareció en la distancia por delante, brillando gradualmente a medida que los dos hombres se acercaban. Allí se instaló una máquina grande, un zumbido continuo que llenaba el aire como el signo más obvio de su funcionamiento. Lo que sorprendió a Shirou con la guardia baja no fue, de hecho, la mujer cuyo rostro cicatrizado era visible a través de un panel transparente en uno de los grandes componentes en forma de caja, sino la ola que lo barrió cuando llegó a varios metros de la máquina lo detuvo en seco. En su camino. El olor acre de la materia vegetal muerta, mezclado con una pizca de humo aromático, similar al que se liberaba de la quema de madera fragante. Una doncella, murmuró Shirou al darse cuenta. Ozpin inclinó la cabeza. Sí. Amber es su nombre, y ella es la actual Faye Maiden. Fue atacada en sus viajes hace algún tiempo, explicó, su tono sombrío. A pesar de lo mejor que puede proporcionar la tecnología, solo podemos prolongar su vida, e incluso por un tiempo muy limitado. Demasiados órganos han comenzado el proceso de cierre, y ella no ha respondido positivamente a ninguno de los tratamientos que intentamos proporcionar. Shirou se acercó. En una inspección más cercana, las cicatrices en su rostro cayeron por su mejilla y se detuvieron a lo largo de su cuello, los extremos se estiraron como una tenue telaraña sobre lo que alguna vez fue una piel sin manchas. Su dedo tocó el costado de la máquina. Trazain. ¿Qué pasa con el daño a su alma que mencionaste? Preguntó, empujando sutilmente su magia para analizar la máquina. Dada su complejidad, necesitaba tiempo, y continuar su conversación con suerte lo compraría lo suficiente. Cuando fue atacada, parte del poder de la doncella fue desviado. Los ojos de Shirou se abrieron en estado de shock, un sentimiento acordado por Ozpin que asintió con gravedad. No tenía precedentes. Hasta donde sabemos, nunca antes se había hecho algo así. Pero así fue, y ahora corremos el riesgo de que lo que queda en Amber busque el resto de sí mismo una vez que pasa. Yendo hacia su atacante, concluyó Shirou. Precisamente. No podemos permitirnos que eso suceda, y he buscado en todos los reinos un medio para ayudar a Amber a recuperarse. Me temo decir que no hay un tratamiento conocido para las heridas de su gravedad. Parte del prana de Shirou fluyó hacia el cuerpo de la mujer después de pasar por la máquina que la sostenía. Había realizado un análisis estructural de sí mismo, pero nunca antes en los demás. Sería el primero. La mayoría de los órganos no responden. Corazón y pulmones operando a menos de la mitad de su capacidad. Degeneración de las neuronas y las neuronas. Shirou frunció el ceño. No hubo buenas noticias. Ozpin no había sido inexacto cuando describió su condición como mortal, incluso si era difícil llamarlas heridas. Más bien, era como si su cuerpo se estuviera apagando lentamente. Aún más desalentador fue darse cuenta de que ninguno de los fantasmas nobles que tenía podía solucionar sus dolencias. El único que pudo hacerlo fue Avalon, pero eso requería una conexión con Sabré. No había nada que Miya Shirou pudiera hacer para salvar a la doncella del otoño. Shirou retiró la mano de la máquina, ya había percibido el soporte vital que proporcionaba junto con la otra función importante que Ozpin había omitido convenientemente. ¿Planeabas transferir aura a Amber para impulsar su proceso de recuperación natural? Era la segunda vez ese día que lograba sorprender a Ozpin. ¿Sabes lo que hace la máquina?, preguntó bruscamente. Una parte de mi magia me permite analizar objetos para conocer sus propiedades. Cuando se usa en máquinas, puedo decirte cuáles son sus componentes y, a veces, qué hace.
No sirve de nada ocultar que ahora que Ozpin era consciente de que tenía la capacidad de hacerlo, y Shirou tampoco estaba de humor para jugar ese juego después de lo que observó. Ozpin exhaló. Su especulación es incorrecta. Aura no puede curar el cuerpo cuando el cuerpo mismo se ha rendido. Así como Aura no puede detener los efectos de la degeneración celular debido a la vejez, no parece funcionar en casos como estos, no es que nos haya impedido intentarlo. Pero para responder a tu pregunta, no, lo entendiste al revés. No estamos tratando de transferir Aura a Amber, sino de transferir lo que ha dejado a un nuevo anfitrión adecuado. ¿Qué? Shirou preguntó. El director se volvió hacia la máquina. No podemos permitir que su atacante reclame el resto del poder de la doncella de la caída cuando Amber fallezca y que quede bajo el control de uno de los seguidores de Salem. En el peor de los casos, le daremos lo que queda a otro. Esto es un procedimiento no probado, por lo que no hay garantía de que funcione. Por eso vine a usted, señor Emilia. Sinceramente, no deseo utilizar esta máquina, porque hacerlo significa que ya había renunciado a su vida. Exploraré todas las posibilidades que hay para salvarla antes de recurrir a esto. Lo siento, dijo Shirou disculpándose. Desearía que hubiera más que pudiera hacer. Sus heridas son demasiado graves y se necesitará de alguien con mucha mayor capacidad que yo para salvarla. Las palabras dejaron un sabor amargo en su boca. No importa cuán experimentado haya sido con tales eventos, incluso si ya había aceptado esa realidad, nunca fue una situación fácil encontrar a alguien muriendo y siendo incapaz de salvarlos. Veo. Ozpin parecía desgastado, y las líneas tenues alrededor de sus ojos parecieron profundizarse por un momento. Se giró hacia Shirou con una sonrisa. Sé que este es un resultado muy insatisfactorio para ti, pero estoy muy agradecido de que estuvieras dispuesto a ayudar. Desearía haber podido ayudar, respondió Shirou. Yo también, señor Emilia. Pero supongo que a veces las cosas no están destinadas a ser. Ozpin sacudió la cabeza. Le agradezco su tiempo. A la luz de su aporte, tengo algunas decisiones difíciles de tomar y personas con las que contactar. Quizás pueda responder más de sus preguntas en otro día. Shirou entendió lo que quería decir. Existiría la necesidad de identificar a alguien a quien Ozpin sintiera que se podía confiar con el poder antes de intentar la transferencia. Probablemente sucedería pronto, ya que no sabían exactamente cuánto tiempo más podría permanecer con vida Amber incluso con la máquina. Sin nada para él allí, Shirou salió de la cámara con Ozpin, las dos maneras de separarse una vez que llegaron al suelo. El tema de la doncella de otoño seguía siendo motivo de preocupación, pero no tenía voz en ningún otro procedimiento relacionado con Amber. No podía hacer mucho, excepto esperar que Ozpin pudiera encontrar un sucesor adecuado y que la transferencia fuera un éxito. Con el Festival Vital acercándose, tal vez finalmente haya algo de paz. Sin duda sería bueno no tener revelaciones repentinas o incidentes que amenacen la vida para un cambio. Notas del autor. Hola de nuevo. Lamento la larga demora, pero dado mi horario, casi no tuve tiempo para escribir durante bastante tiempo. Además del trabajo, comencé a tomar clases nocturnas para un programa de maestría con una graduación esperada solo en diciembre de año. Solo pude encontrar tiempo en el último mes más o menos, e incluso entonces fue difícil volver a entrar en el ritmo de las cosas. Después de hacer otra revisión de mi esquema, decidí que debe haber una acumulación un poco más sustancial antes del Festival Vital. Preparando la escena correctamente, por así decirlo. He revisado este capítulo varias veces, pero si tengo más tiempo en la próxima semana más o menos, puedo volver a visitarlo nuevamente para ver si hay algo más que se pueda mejorar. Para la estrategia que Weiss usó en el partido, hice referencia a eso una vez en la temporada 2 durante la pelea entre romanos y paladines, donde lo usó en Blake. Algo que acelera el objetivo de la manera en que lo hizo es realmente una gran carta de triunfo, porque generalmente en una pelea, la velocidad es uno de los factores más importantes que pueden decidir la victoria. Un desperdicio que nunca parecieron volver a usar después de eso. Hablando del programa, la temporada 7 fue un poco decepcionante para mí. Déjame calificar eso un poco. Me gustó Atlas y Mantle y creo que la información que se nos dio al respecto es realmente una mina de oro cuando se trata de construir un mundo. Lo que no me gustó fueron algunas de las decisiones que tomaron algunos personajes a lo largo de la temporada, y los resultados de una gran pelea que todavía siento que los personajes principales ganaron solo porque la trama lo requirió.
Además, realmente deseaba que reintrodujeran a Penny de una manera diferente donde su entrada hubiera tenido un mayor impacto tanto en los personajes como en la escena misma. La ejecución me pareció un tanto deslucida. Si bien estas pueden haber sido algunas áreas realmente deslumbrantes, todavía disfruté bastante de la temporada, por lo que supongo que es una mezcla. Algunas áreas buenas, pero también algunas que podrían haberse hecho de manera diferente. No hay mucho más que decir esta vez, excepto gracias por seguir leyendo y siguiendo mi historia. Realmente no puedo garantizar un momento en que pueda terminar el próximo capítulo, así que todo lo que puedo decir es que haré lo mejor que pueda. Escribir es divertido y es algo que ayuda a aliviar el estrés, por lo que no voy a parar pronto. Solo es difícil encontrar el tiempo para hacerlo. Gracias de nuevo, y les deseo a todos seguridad y buena salud en este momento.